están? Buenas tardes, estimados colegas, estimados participantes. Yo soy Jessica Sánchez, jefa de práctica de la Universidad Antonio de Ruz de Montoya. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucho cariño y con mucho entusiasmo desde la Universidad Antonio Ruz de Montoya y de la Escuela de Educación también de la UAR. Estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido para estos 2 días de webinar. Queremos dar un saludo muy especial a los colegas de la región Cajamarca, de la UDEC Cajamarca. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, de podernos reunir. Me ha dado un gusto enorme ver a varios de mis exalumnos que hemos compartido durante tantos años cuando yo estuve en Cajamarca. Entonces, la verdad es que estoy muy gratamente emocionada, muy feliz con todos ustedes. Vamos a tener una serie de aprendizajes hoy y mañana. Espero que nos puedan acompañar también mañana. Vamos a poner vamos a hacer algunos recordatorios. Todas las consultas las vamos a canalizar a nivel del Zoom por el chat y a nivel del Face por los comentarios. Todas esas dudas, sugerencias, preguntas que ustedes tengan, entonces la vamos a trabajar a través, una vez más, me vuelvo a repetir, del chat y también de los comentarios a través del Face. Esta transmisión está siendo dada por dos canales, ¿no? Está tanto por el Face de la Escuela de Educación de la Ruiz y está también por el Zoom de la universidad. Por lo tanto, tenemos dos lados. Yo sé que acá hay muchos colegas de las diferentes partes que conforman la región Cajamarca. Acá los colegas me están diciendo Bambamarca, Celendín, o de Cajamarca. Bienvenidos a todos. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy día. La puntualidad es algo que nos caracteriza. Hemos querido darle un poquito el tiempo de 5 minutos para que puedan irse integrando más participantes, pero lógicamente al tener un tiempo de 2 horas, un máximo, en donde vamos a incluir las preguntas y los comentarios, entonces es importante que empecemos ya a trabajar. Los micrófonos están silenciados, por eso es que les vamos a pedir a ustedes que utilicen, por favor, el chat para cualquier tipo de comunicación. Al ser tantos participantes, definitivamente es muy importante que todos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Sí? Perfecto, entonces, bienvenidos una vez más y vamos a empezar. Bueno, acá me dicen de San Marcos, Celendín, Bamamarca, todos esos lugares tan hermosos que tiene Cajamarca. Entonces, para poder empezar el trabajo que hemos tenido. Una vez más, les damos la bienvenida, donde dice, ¿no? Hay que atender a todos los alumnos sin excepción, por encima de las diferencias de inteligencia, carácter, social. Muy bien. Y esta frase es justamente ese trabajo con todos nuestros estudiantes, sin hacer diferencias, sin hacer excepciones, con ese trato tan cariñoso, empático y asertivo que solemos tener todos los maestros. Porque nosotros estamos justamente para apoyar en todo momento a nuestros chicos. Y en aras de esa idea, yo voy a todos los participantes que piensen un minutito en todo lo que tú sabes sobre retroalimentación, todo aquello que viene a tu mente cuando tú empiezas a pensar en este tipo de palabras. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando dices retroalimentación? Lo voy pensando, a ver qué es lo que se me viene a la mente. Vamos pensando, vamos tomándonos este minutito para yo poder pensar en eso. Entonces, voy pensando
Voy recabando esas ideas que tengo. Bien. Y ahora lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer ahorita, es pedirles que vayan seleccionando de todo eso que ustedes saben de retroalimentación, quédense con 3 ideas. Con 3 ideas fuerza, que ustedes saben qué es retroalimentación. Voy pensando y diciendo, bueno, yo lo que creo, yo lo que sé de retroalimentación es eso. Entonces lo voy pensando. Y ahorita yo acabo de compartir con ustedes a través del chat un enlace. Me gustaría que le den clic a ese enlace. Me gustaría que le den clic a ese enlace y que puedan participar respondiendo a la pregunta. Ya hemos pensado en un minuto, ahora les he puesto un enlace a través del chat. Gloria me va a ayudar colocándolo también en el Face. Y ahora vamos a ver. Muy bien. Ya hay personas que están participando. Voy a proyectar lo que tendríamos que ver. Muy bien, lo acabo de compartir. He compartido el enlace. Y todos deberían estar ya si han dado clic al enlace, les pediría que le den clic al enlace. Y muy bien, ya empezaron a participar. Lo que les he pedido es ahora que les surge cuando ya tuvimos el minuto para pensar. Muy bien, empezamos. Participen, escriban en el enlace y manden sus respuestas. Muy bien, empiezan a surgir las ideas: acompañamiento, volver a enseñar, reforzamiento, aclarar aprendizajes, acompañamiento, orientación. Si por algún motivo no puedes utilizar el enlace, por favor, escribe tu respuesta por el chat o por los comentarios vía el Face. No hay ningún inconveniente. Entonces, sigamos escribiendo. A ver, seguimiento, volver a enseñar, orientar, aclarar aprendizajes, acompañar, apoyo. Sigamos dando nuestras ideas. Muy bien. Perfecto. Feedback, bien. Seguimiento, volver a enseñar. Bien. Aclarar dudas. Guiar. Acompañar. La idea ahorita que más fuerza tiene es la palabra reforzamiento. Están relacionando mucho el término retroalimentación con reforzamiento. La otra palabra muy fuerte que suena dentro de lo que ustedes están compartiendo es orientar. Reforzar y orientar. Cuando pensamos en retroalimentación, eso es lo que viene a nuestra cabeza. Orientar y reforzar. Bien. Vamos a esperar un minutito más para que sigan llenando sus respuestas. Guiar, acompañar, aclarar dudas. Es un proceso, muy bien. Es generar, es descubrimiento. Brindar seguimiento al estudiante, muy bien. Devolver, aclarar dudas, repasar algo, ¿correcto? Muy bien. Reflexión, interesante, interesante, este nuevo término que acaba de surgir. Bien. Entonces, si nosotros un poco recogemos sobre retroalimentación, nos damos cuenta que nuestras ideas giran en torno a que si yo trabajo la retroalimentación con mis estudiantes, yo lo que hago es aclarar dudas, reforzar ideas, guiarlos, acompañarlos, recordar, reflexionar,
reforzar, devolver, descubrir. Bien, entonces sus ideas fuerza están bastante encaminadas a qué es lo que nosotros tendríamos que trabajar cuando hacemos la retroalimentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien, Rosemary nos dice, es un proceso que sirve para analizar evidencias, tomar decisiones respecto al nivel del logro del estudiante, con la finalidad de hacer reflexionar y descubrir la forma de mejorar una actividad de manera guiada. Bien, interesante. Gracias, Rosemary. Entonces, nos damos cuenta que la retroalimentación es un proceso. Es un proceso que sigue un objetivo. Y que para llegar a ese objetivo, yo tengo que poner en práctica una serie de hechos, de actividades, de acciones. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Voy a volver a compartir pantalla. Ya nosotros ya hemos recogido un poco lo que ustedes han trabajado, han iniciado, y ahora vamos a empezar ya a profundizar un poco el tema que nos congrega hoy día. Muy bien. El tema que nos congrega hoy día básicamente es estrategias para la retroalimentación en la evaluación formativa. Bien, vamos a conocer, vamos a reforzar una serie de estrategias que nosotros podemos haber estado usando, y si no las conocemos todavía, pues las vamos a implementar para poderlas llevar a cabo. Bien. Es importante en este proceso de retroalimentación no olvidarnos que la retroalimentación forma parte de la evaluación formativa. La evaluación formativa tiene un ciclo que responde a 3 preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo seguimos avanzando? Cuando nosotros como docentes nos preguntamos hacia dónde vamos, es en ese momento en que nosotros empezamos a decir cuáles son las metas de aprendizaje que yo me propongo tener con mis estudiantes. Y de hecho, una vez que yo tengo claro cuáles son mis metas de aprendizaje, yo comparto esas metas de aprendizaje con mis estudiantes. Porque eso es lo bonito de la evaluación formativa y de la retroalimentación, que yo comparto con mis estudiantes lo que yo pretendo alcanzar con ellos en función de sus aprendizajes. Y para que yo pueda compartir esas metas de aprendizaje, lógicamente yo como docente tengo que tener una claridad en esos criterios de logros que yo voy a tener. Y cuando nosotros hablamos de criterios de logro, lógicamente todos los docentes sabemos que eso tiene que ver con propósitos de aprendizaje, con establecer con claridad cuáles son mis competencias, cuáles son mis capacidades, mis desempeños precisados, el producto, la actuación que yo voy a pedir, el instrumento de evaluación que voy a emplear y esos criterios de evaluación que voy a emplear para poder lograr que mi estudiante logre esas metas de aprendizaje. Entonces, es muy importante que yo primero me centre en hacia dónde quiero que vayan mis estudiantes. ¿Qué es lo que quiero que hagan mis estudiantes? Una vez que yo tengo claro hacia dónde quiero que lleguen mis estudiantes a su aprendizaje, empiezo entonces ya a recolectar las evidencias, que son producto de lo anterior definitivamente. Recolecto las evidencias, las empiezo a revisar, les empiezo a dar la interpretación y empiezo a darme cuenta cómo están las brechas de aprendizaje. Si realmente todos están alcanzando esos propósitos de aprendizaje que yo me he propuesto, si algunos están más adelantados, algunos están más rezagados. Es aquí donde formalmente empieza el ciclo de la retroalimentación. Eso me permite a mí como docente saber dónde están mis estudiantes con respecto a esas metas de aprendizaje que yo me propongo. Una vez que yo interpreto e identifico, es donde yo recién ejecuto la retroalimentación. Quiere decir que es ahí donde después de haber interpretado la evidencia, conocido hasta dónde llegaron, puedo yo apoyar a mi estudiante con la retroalimentación.
Y hay muchas formas de retroalimentar. Yo elijo, selecciono la más acorde. ¿Para qué lo hago? Para que mi estudiante logre las metas de aprendizaje que nos hemos propuesto. Pero ojo, no solamente trabajo con mi estudiante, sino que yo, sabiendo cómo está el estudiante, yo también ajusto mis estrategias, ajusto mi enfoque, ajusto mis actividades en función a cómo yo les estoy enseñando a mis estudiantes. Entonces, ojo, la retroalimentación no solamente sirve para mi estudiante, sino también sirve para mí como docente. Ambos vemos cómo estamos alcanzando esas metas de aprendizaje y si es que tenemos que mejorar para lograr esas metas. Entonces, cuando hablamos de retroalimentación, eso es una primera idea que nos tiene que quedar muy clara. La retroalimentación, si bien es cierto, yo se la hago llegar a mi estudiante, se lo puede también hacer llegar su par. Yo también, con eso que voy descubriendo, estoy retroalimentando mi quehacer de enseñanza, aprendizaje, y eso me permite a mí volver a replantear, mejorar, perfilar, sostener lo que yo estoy trabajando con mis chicos. Entonces, una vez que yo tengo esto claro del ciclo de evaluación formativa, ahora sí podemos ya pasar al siguiente momento. Nosotros, una vez que tenemos la evidencia de aprendizaje, nosotros solemos hacer una retroalimentación. Ahorita estoy compartiendo yo un ejemplo de retroalimentación. Les voy a explicar un poco este caso. Una profesora X está trabajando con sus alumnos la fluidez lectora y le pide a uno de sus estudiantes que lea en voz alta un párrafo del cuento El día de campo de Don Chancho. Antes de que el estudiante lea, le recuerda, le dice que debe leer de manera precisa, palabra a palabra, hacer pausas y con entonación. Entonces, un alumno lee el siguiente párrafo. Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo Don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror!, gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a Don Chancho y él se hará cargo de ti. Muy bien. La alumna leyó el párrafo que le indicó la profesora y la profesora, después de recoger esta evidencia, después de escuchar esta evidencia, plantea la siguiente retroalimentación. Y le dice a Martina, que es la alumna, le dice, Martina, mejoraste mucho, mantuviste un buen ritmo, leíste todas las palabras, no te detenías tiempos largos entre ellas y eso nos ayuda a entender mejor la idea porque no nos perdemos o distraemos en esos espacios. Tienes que trabajar más la expresión. Esa es la retroalimentación escrita que le devuelve la profesora a Martina. Muy bien. Yo quiero que ahora lean una vez más la retroalimentación y que a través del chat evalúen esta retroalimentación. Me brinden opiniones. ¿Qué les parece esta retroalimentación? Según ustedes, ¿cómo está esta retroalimentación? Entonces, yo leo su respuesta. Lean una vez más la retroalimentación que le da la profesora Martina y comenten, evalúen esta retroalimentación. ¿Qué les parece esta retroalimentación? ¿Está bien? ¿Está regular? ¿Está mal? ¿Qué cosas bien buenas? ¿Qué le falta? ¿Qué le agregarían? ¿O para ustedes está totalmente bien? Me gustaría que ahora a través del chat, usando el chat, me den a conocer su opinión. Todo vale, por favor, profesores, colegas, todo vale. Lo importante es que participemos. Entonces, ustedes van escribiendo en el chat, van escribiendo en los comentarios del Face y yo los voy leyendo y vamos evaluando. ¿Qué les parece esta retroalimentación? A ver, vamos escribiendo. ¿Qué nos parece la retroalimentación? Vamos escribiendo nuestros comentarios. Ya han leído el ejemplo de retroalimentación. Ahora me gustaría que ustedes me digan qué les parece el ejemplo. ¿Qué tal está esta retroalimentación que le ha hecho la profesora a Martín? ¿Qué opinan de ella?
Martina tenía que leer este texto, Martina ha leído, y la profesora le ha hecho esta retroalimentación a Martina en función a lo que Martina ha leído. Pues ya tenemos en nuestras manos la retroalimentación que le ha hecho a Martina. Ah, muy bien, ya están participando. De inicio indicando las mejoras y termina diciendo que tiene que trabajar más de expresión, ya. En relación a la meta que es fluidez lectora, podría poner el indicador de palabras por minuto. Muy bien, gracias Judith, interesante. Aquí le podría haber dado una sugerencia más, le podría haber dado un comentario más. ¿Quién? Gracias Judith. A ver, ¿quién más? Muy bien, Mari, considero que en un primer momento realizó una retroalimentación descriptiva, pero le faltó plantear una pregunta que lo lleve a la reflexión. Muy bien, sobre su desempeño o logro. No ha trabajado el conocimiento previo del estudiante. Ah, está importante la primera parte, ya que resalta el logro, pero creo que debió, a través de una pregunta, hacer reflexionar para que el estudiante descubra qué es lo que debe mejorar. Muy bien, Rosemary, muy bien. Excelente, muy bien Luis, no ha trabajado los conocimientos previos. Faltó una pregunta de reflexión, Mari, perfecto. En un primer momento muy bien, porque felicita y reconoce los logros de los estudiantes. Sin embargo, en la última parte me parece regular, ya que el maestro debe orientar a sus estudiantes, mas no debe decirles qué hacer. Perfecto, muy bien, Fred. Entonces, fíjense ustedes, con lo que ustedes acaban de decir, una retroalimentación exactamente debe empezar definitivamente reconociendo lo que el estudiante ha hecho bien. Y explicando qué es lo que ha hecho bien. Porque si yo le digo a mi estudiante, Martina, has mejorado mucho en tu lectura, y nada más, Martina, en lector. Pero si la profesora le dice, Martina, mejoraste mucho, mantuviste un buen ritmo, leíste todas las palabras, no te detenías, la profesora le está explicando en qué está ahí. Por lo tanto, si Martina le pregunta, si a Martina le preguntara a otra persona que no fuera su profesora, hola, hola Martina, ¿y tú qué tal lees? ¿Qué tal es tu fluidez lectora cuando lees? Martina le va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un buen ritmo. Leo todas las palabras y hago las pausas adecuadas. Entonces, ojo, este es un primer elemento que debe tener toda retroalimentación. Cuando yo planteo lo que está bien en el estudiante, yo debo detallar qué es lo que está haciendo bien el estudiante. Explicarle qué estás haciendo bien de lo que yo te pedí. Si le pido hacer un tríptico, si le pido hacer un informe, si le pido hacer una infografía, si le pido hacer una exposición, si le pido hacer un debate. Debo explicarle a mi estudiante qué hizo bien, con claridad, al grado, al nivel, al área. Y algo muy importante han dicho. La profesora de Martina le dice expresión. La expresión para Martina puede significar muchas cosas, muchas cosas. Yo solamente le digo a Martina, tienes que trabajar más la expresión y la dejo en seco, no le estoy diciendo nada a Martina. No le estoy diciendo qué es lo que debe trabajar en la expresión, no le estoy dando una pregunta de reflexión para que ella descubra qué es lo que no está trabajando bien en la expresión. Por lo tanto, esta retroalimentación empezó muy bien al reconocer las fortalezas de Martina. Pero el final, cuando tendría que haber orientado a Martina en qué es lo que tiene que mejorar, ahí se cae esta retroalimentación. Por lo tanto, ustedes han acertado con sus respuestas. Es muy importante cuando tú haces una retroalimentación ver los aspectos positivos y lo que tiene que fortalecer el estudiante. Por eso es que cuando nosotros hablamos de retroalimentación, la retroalimentación, dicen, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación es devolver a mi estudiante la información que describa sus logros, sus progresos
en relación a los criterios de evaluación que yo he planteado. Y ojo, he resaltado la palabra describa. ¿Por qué? Porque la descripción va más allá que enunciar. Describir es explicar, es detallar cómo está su progreso en lo que yo he planteado como logros de aprendizaje. Escudero, un estudioso también de la retroalimentación, le agrega esto a esta definición que da Minedu en el 2020. La retroalimentación debe servir para confirmar lo que se conoce o bien adaptar y ajustar lo conocido, diagnosticar errores y carencias, corregir creencias previas y reestructurar con nueva información esquemas y concepciones. Ustedes se dan cuenta, la retroalimentación tiene una finalidad. Que el estudiante sepa qué hace bien, qué es lo que tiene que mejorar, cómo lo tiene que mejorar, para que la próxima vez que vuelva a tener un reto como el que le hemos planteado, él sepa hacerlo mejor que la primera vez que lo planteó. Por eso que también nos dicen, ¿no? Que una retroalimentación, yo como docente me voy a dar cuenta que una retroalimentación es buena, es eficiente, es eficaz, cuando se observa las actuaciones y producciones de las personas, de los estudiantes, se identifica sus aciertos, sus errores recurrentes y los aspectos que requieren más atención. Y les brindo esa retroalimentación de forma oportuna. Y eso le va a permitir al estudiante reflexionar sobre su aprendizaje y poder llegar a autogestionar su propio aprendizaje. Entonces, fíjense que hacer la retroalimentación no es tan sencillo como parece. Es algo que como docentes nosotros nos tenemos que forjar, estudiar e entrenar para hacer una muy buena retroalimentación y que realmente cumpla su función. Cumpla lo que plantea Medu, cumpla con lo que plantean los estudiosos de la retroalimentación. Y es por eso que la profesora Martina, después de haber visto todo esto, la profesora Martina ha decidido hacer ahora una retroalimentación oral. Y fíjense ustedes ahora cómo queda esta retroalimentación después de haber, la profesora de Martina, haber hecho una reflexión de cómo estuvo su primer. En este caso, va a ser de forma oral y le dice, la profesora P es profesora y M es Martina. Profesor, Martina, mejoraste mucho, mantuviste un buen ritmo, leíste todas las palabras, no te detenías tiempos largos entre ellas y eso nos ayuda a entender mejor la idea, por qué no nos perdemos o distraemos en esos espacios. Martina, debes trabajar más la expresión porque leíste todo de la misma forma a pesar de visitar una casa. ¿Cómo saludas? Y más exacto, pone una voz más calmada, alegre. En este caso, don Chancho al saludar debiese poner una voz similar. Ahora veamos, ¿qué le pasó a la chanchita cuando vio a don Chancho? Se asustó, lo encontró feo, no le gustó. Así es. De tratar de expresar además en el texto de símbolos que te indican esa frase debe ir distinta. ¿Qué significa? Será la alimentación en donde había que mejorar. Ahora la profesora de Martina pasa a esta otra retroalimentación donde lo que ustedes habían señalado anteriormente, ahora sí se evidencia. Hay preguntas que le invitan a Martina a reflexionar, a contestarse y a saber qué es lo que ella debe corregir. La profesora va dándole pautas de lo que está bien, va haciendo preguntas para que ella descubra y va complementando las respuestas de Martina para darle ese andamiaje que todo estudiante necesita cuando se le da una buena retroalimentación. Por lo tanto, y para eso es muy importante revisar esa evidencia muy bien a la luz de los criterios que nosotros hemos planteado que debía cumplir la evidencia. ¿Sí? Entonces, ese es
el panorama que debemos tener claro en un primer momento. Muy bien, vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito más. Por lo tanto, hay algo que nos tiene que quedar claro también. La retroalimentación es un proceso continuo. Algunos de nosotros a veces pensamos que la retroalimentación solamente se da al final de una unidad, al final, cuando yo recojo la evidencia. Y no, en realidad, todos los días nosotros estamos haciendo retroalimentación. De una manera informal, es cierto, pero estamos haciendo. Y es por eso que se dice que la retroalimentación no se restringe a un momento específico, porque tú lo puedes hacer en una sesión al inicio, durante, al final, pero estás haciendo retroalimentación. Y lo estás haciendo todos los días. Cada vez que ingresas a una sesión nueva, lo haces. Cada vez que cierras una unidad, cada vez que cierras una actividad, estás haciendo. Y lo importante de eso es que cuando tú haces una retroalimentación, es muy importante, esta última, generar sentimientos positivos con respecto al aprendizaje y promover la motivación intrínseca. Cuando nosotros hacemos una buena retroalimentación con nuestros estudiantes, logramos que el chico ese día que ve su retroalimentación, que escucha su retroalimentación, diga, ah, ya sé, estoy bien en esto y estoy feliz porque leo pronunciando bien las palabras. Pero sé también que mi rostro no dice lo que están diciendo mis palabras. Por lo tanto, debo mejorar la expresión de mi rostro, la mirada, los gestos que hago con la cara, con las manos, para que yo pueda mejorar. Pero ojo, ¿eh? Todo eso le va a generar al estudiante eso justamente que estamos proponiendo, generar sentimientos positivos respecto a lo que yo estoy aprendiendo. Por lo tanto, si yo retroalimento bien, el chico va a querer seguir aprendiendo, porque se va a sentir motivado, porque va sabiendo que el profesor reconoce lo que está bien y reconoce también lo que le falta mejorar, pero lo ayuda, lo apoya para que él pueda superar esa brecha de aprendizaje que todavía no lo está haciendo. Pero sabe de antemano que lo va a poder lograr. Bien, entonces recordemos eso. La retroalimentación es un proceso continuo, es un proceso permanente. Ahora, según la rúbrica de evaluación del desempeño docente, en la rúbrica con la que nos evalúan a los docentes, hay 4 tipos de retroalimentación que ustedes ya conocen. Hay 4 tipos que ya ustedes lo conocen bastante bien. Hay una retroalimentación incorrecta, que es el primer nivel. Hay una retroalimentación elemental, que es el segundo nivel. Hay una retroalimentación descriptiva, que es el tercer nivel. Y hay una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión. A la que todos aspiramos es llegar al cuarto nivel, ¿no? Que nos da el máximo puntaje. Pero más que ver el máximo puntaje en una evaluación que nos haga a nosotros, es saber que a lo mejor es la retroalimentación que más ayuda a mi estudiante para cerrar esas brechas de aprendizaje y salga exitoso en todo lo que yo he planteado para ellos. Profesora Jessica, me preguntaba algunos, ¿pero es malo hacer la retroalimentación descriptiva? No. Yo creo que es un peldaño para llegar a hacer una retroalimentación por descubrimiento, por reflexión. Creo que todos nosotros hemos pasado por estos 4 tipos de retroalimentación a lo largo de toda nuestra carrera. Y es más, si yo les pediría a ustedes que recuerden y que se vuelvan al colegio, vuelvan a la escuela, ustedes podrían identificar también qué retroalimentación era la que les daban nuestros docentes. Yo con claridad sé cuáles eran las que a mí me daban en mi colegio y en mi escuela. Ahora, ¿cuáles son las que nos piden a nosotros? El ideal es llegar por descubrimiento, por reflexión. Pero si tú haces una retroalimentación descriptiva, yo te diría que es una muy buena retroalimentación. Es un buen tipo de retroalimentación. Les presento esta que les dio la profesora a estos chicos. Hola, ¿qué les pasa a todos? La maestra nos dijo que escribimos mal la palabra fe porque no le pusimos tilde. Les mostré que habían 4 tipos de retroalimentación. ¿Tú sabes a qué tipo le corresponde? ¿Tú qué piensas?
A ver si comentan, a ver si alguno de ustedes a través del chat utiliza. Los chicos se encontraron con sus amigos, los amigos, el amigo le pregunta y ellos le dan esa respuesta. ¿Qué tipo de retroalimentación les habrá dado la profesora? A ver, vamos a ver. Me dicen que se me está escuchando un poco entrecortado, no sé. Ah, ok, Alier, voy a hacer eso. Bien. Les preguntaría entonces, ahora, hemos visto que los chicos están conversando con su compañero y esto les ha dicho a la maestra. Muy bien. Ya me dicen que esta podría ser una retroalimentación elemental. Muy bien. Descubro entonces. Descriptiva. Bien, Judith. Elemental. Perfecto. Descriptiva. Errónea. Elemental. Incorrecta. Vamos a ver. ¿Cuál es la retroalimentación que ha hecho esta docente? Es la retroalimentación incorrecta. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es una retroalimentación incorrecta? Se dice que una retroalimentación es incorrecta cuando la docente da una información errónea al estudiante. Todos sabemos que la palabra fe no lleva tilde. Los chicos no le pusieron fe, a fe no le pusieron tilde, pero la profesora les dijo que habían escrito mal fe porque fe llevaba tilde. Entonces, ojo, la profesora hizo una retroalimentación incorrecta. ¿Por qué? Porque les dio una información errónea a los chicos. Porque indicó que algo que ellos habían hecho bien estaba mal. Entonces, eso nos pasa a veces, colegas. A veces los chicos hacen algo bien y nosotros les decimos que hicieron mal. O hacen algo mal y nosotros les decimos que hicieron bien. Esa es una retroalimentación incorrecta. Cuando el docente, por apuro o a lo mejor por falta de preparación, inseguridad, no atinó con la respuesta. Y esto lo que ocasiona con nuestros estudiantes es mucha confusión, mucha incertidumbre. No le permite al estudiante poder aprender, porque fíjense ustedes, todos los amiguitos de Mafalda, incluido Mafalda, ahora sabe que fe lleva tilde. Y la verdad es que fe nunca ha llevado tilde, que es un monosílabo que nunca ha llevado tilde. Nunca ha llevado tilde. Pero hubo un error, alguien le puso tilde y desde ahí ha proliferado hace más de 50 años que fe lleva tilde y no. Entonces, a nosotros, probablemente, en la escuela y en el colegio, nuestra Miss le puso a fe tilde y nos dio una retroalimentación incorrecta y por eso es que muchos de nosotros todavía escribimos fe con tilde. Entonces, esa es la retroalimentación incorrecta. Esa es la que deberíamos, esperemos, si la hemos hecho alguna vez, no volverla a repetir. No volver a repetir. Y si alguna vez la hemos hecho, corregir. Bien, vamos a pasar a la siguiente ahora. Vamos a ver esta nueva retroalimentación. Mal. Otra vez la maestra me puso mal. ¿Qué tipo de retroalimentación es? ¿Qué piensan ustedes? Los leo también. Ah, le generó un sentimiento de tristeza, sí, muy bien. Esta siguiente, ¿qué tipo de retroalimentación piensan que es? La primera era la incorrecta, ¿no? Esta, les ha generado frustración, sí, exacto. La elemental. Bien, vamos a ver. Vamos, negativa y elemental. Interesante, profesora Ángela, exacto. Negativa y elemental. Vamos a ver entonces ahora. Compartimos y vemos. Una elemental. ¿Y por qué decimos que es una retroalimentación elemental? La retroalimentación elemental se caracteriza porque solo señala si lo que has hecho, si lo que has ejecutado está bien o está mal. ¿Es correcto o es incorrecto? Es decir, o te ponen una X o te ponen un check.
Y básicamente es eso, no se le da mayores explicaciones, no se le da herramientas, no se le da sugerencias, básicamente te ponen check o X. Y cuando tú recibes la evidencia con un check y con una X, que en realidad no te dice nada, porque a lo mejor como evidencia fue escribir un cuento y te ponen un check y tú asumes que todo está bien en tu cuento, que tu cohesión y coherencia está bien, que tu ortografía está bien, que la estructura está bien, que cumple con todo. Te dan una batería de ejercicios de matemática y a todos te ponen mal, pero tú no sabes en qué parte de ese proceso que implica realizar una actividad en matemática tú estás mal. Entonces tú asumes que todo está mal. Y fíjense ustedes, si tú le pones bien o mal a un estudiante, le das unas falsas expectativas. Porque si tú le pones un check, le dices que todo está bien. Y ese chico dice, yo sé escribir perfectamente una carta. Y eso no es tan cierto. Y si tú le pones mal, peor todavía, porque ahí el chico dice, no sirvo para esta. Y ahí es donde empieza la reticencia de determinadas áreas. Porque si yo veo todo mal, digo, no sirvo para comunicación, porque todo lo hago mal. Como lo hace Manolito. Otra vez la maestra me puso mal, mal. Y si yo le pongo bien, también. Si bien es cierto, no va a tener la reacción de Manolito, el alumno va a pensar que todo le está bien. Y cuando cambie de profesor o cambie de año y la maestra haga el cuento que él asume que está bien y la maestra le diga que no está bien, que está regular, entonces él va a decir, pero ¿cómo? Si a mí el año pasado me dijeron que estaba bien. Entonces, es por eso que no es bueno hacer una retroalimentación elemental, porque no le permito a mi estudiante saber con precisión en qué está bien o en qué está mal. Y si es cierto que en todo está mal, y si es cierto también que en todo está bien. Entonces, por eso es que esta retroalimentación no ayuda, no ayuda al estudiante, porque básicamente te dice casi nada de tu aprendizaje. Continuamos. Esta es otro tipo de retroalimentación. En este caso, esta profesora les ha pedido que hagan un recetario y ha recogido el recetario y lo que la profesora le dice a los estudiantes es que es importante lo que relata sobre el recetario de plantas medicinales y el uso que le has dado con tu familia para ayudar en la comunidad. Tu recetario de plantas medicinales puede ser enriquecido por otras personas de la comunidad. ¿Qué comentarios has recibido de tu familia sobre su trabajo? Entonces, son 3 ideas que la profesora le ha dado al estudiante cuando le ha devuelto el recetario que este estudiante ha trabajado. Entonces, definitivamente no es la incorrecta, no es la elemental. Y la que sigue, creo que ya todos ustedes saben, definitivamente es la retroalimentación descriptiva. La retroalimentación descriptiva, ¿cómo yo la identifico? Yo doy información suficiente para mejorar el trabajo de mi estudiante, la evidencia de mi estudiante. Y yo describo con claridad los aciertos o dificultades. Y también describo qué debe hacer para mejorar. De alguna manera también le doy sugerencias, le doy andamiajes. Y el dar andamiajes implica, pues, ¿no? Proveerle de una serie de actividades, de una serie de consultas, de estrategias para que él pueda mejorar lo que sabemos no está bien en la evidencia que me acaba de entregar. Entonces, esta retroalimentación yo siento que ayuda mucho a los estudiantes en un primer momento. En un primer momento, ¿por qué? Porque yo como docente le digo todo, le explico con claridad lo que está bien, lo que no está bien, y le doy sugerencias, le doy estrategias, le doy recursos, actividades, para que él pueda mejorar ese evidencia. Por lo tanto, para un primer momento, yo siento que esta retroalimentación descriptiva ayuda mucho al estudiante en ese proceso de saber qué es una retroalimentación, qué es recibir una retroalimentación. Porque mi docente me va a sugerir, me va a ayudar, me va a apoyar y yo me voy a sentir comprendido, apoyado y que no estoy solo para superar mis brechas de aprendizaje. ¿Y por qué cada vez que yo recibo una retroalimentación yo sé que voy a mejorar?
y también sé en qué estoy bien. Entonces, hacer una retroalimentación descriptiva es bastante demandante de nosotros e implica que podamos ser bastante concretos, sintetizados, eh, explicativos, detallistas, para que mi estudiante comprenda lo que yo he encontrado en la evidencia que me han mandado. Por lo tanto, entrenarnos en este tipo de retroalimentación es fabuloso. Cuando yo siento que yo ya manejo, mi estudiante entiende este tipo de retroalimentación, es cuando yo pasaría ya a este tipo de retroalimentación, que es la reflexiva. Y en este caso les estoy presentando un ejemplo oral. La docente dice: Miari, he observado tus trabajitos que has enviado. Cuéntame, ¿qué has aprendido del día de hoy? Y la alumna dice: Miss, he aprendido de las tradiciones del Perú cuando se celebra y el lugar donde se da, etcétera. Puntos suspensivos. Docente: Miari, has logrado identificar la información del texto colocando la información en la tabla. Te felicito. Ahora cuéntame, ¿para qué se colocaron las imágenes en el texto? Y Miari se queda en silencio. Miari, ¿qué pasaría si en el texto no hubiera imágenes? No sabría cómo son sus tradiciones. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cómo bailan? Entonces, Miari, ¿para qué el autor colocó las imágenes en la lectura? Para conocer más y para ver sus ropas. Miari, ya sabes para qué se colocaron las imágenes en el texto. Ahora, por favor, escribirás en tu tabla para qué se colocaron las imágenes. Ok, Miss. Ojo, la profesora se ha centrado en un detalle de Miari y a través de preguntas le ha permitido que Miari entienda, reflexione y vea por qué es que tiene que mejorar esa tabla, por qué hay una necesidad de colocar imágenes. Por lo tanto, esta retroalimentación reflexiva por descubrimiento, ¿qué es lo que pretende? Guiar a mi estudiante para que él descubra cómo mejorar su desempeño. Que él reflexione desde su propio razonamiento esos errores y aciertos que tiene. Pero no solamente eso, sino que a través de una serie de preguntas él pueda llegar a una respuesta y pueda entender por qué tiene que mejorar ese trabajo que ha enviado. En qué está su error y también cómo lo tiene que hacer. Asimismo, va a descubrir qué es lo que ha hecho bien. Para llegar a este tipo de retroalimentación, nosotros tenemos que entrenar mucho en hacer buenas preguntas. Trabajar mucho lo que son las pueda entender y pueda responder para finalmente lograr ese aprendizaje. Por eso yo les digo, ¿no? Son 4 tipos de retroalimentación. Creo que todos nosotros hemos hecho varias de ellas, pero alcanzar esta última, que es la más alta, la que todos quisiéramos dar, tiene también que aventurarse a la reflexión. Son procesos que tenemos que seguir. Y para eso, lógicamente, hay también una serie de estrategias y hay una serie de condiciones y requisitos. Lo importante es, mientras yo he ido compartiendo esto con ustedes, también me gustaría que ustedes ahora reflexionen y digan, en función de estos 4 he hecho, ¿cuáles son las que yo hice en algún momento? ¿Cuáles son las que hago? Y lo compartamos a través de chat. ¿Cuál es la que... Ojo, podemos haber hecho la incorrecta. Eso a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí se me ha pasado. En algún momento de mi ser de profesora, cuando me han preguntado algo de mi área y yo no lo sabía o yo no lo recordaba, les he contestado por contestar para no quedar que no sé, y luego, cuando he buscado las fuentes, me he equivocado. Y he tenido luego que hablar con mis estudiantes y decirle, chicos, ¿saben que me he equivocado? Entonces, ¿yo he hecho la retroalimentación correcta? Sí, sí la he hecho. ¿He hecho la retroalimentación en la digital? También la he hecho. Porque muchas veces solamente he puesto checks o he puesto X
cuando me entregaban un control de lectura, y básicamente eso, cuando les daba una batería de oraciones para que las analicen, y he puesto visto, check, check, y check. Entonces he hecho también una retroalimentación elemental. Y lógicamente, ya con este proceso de reflexión y todo, también, ¿no? Procuro hacer la retroalimentación descriptiva y procuro también hacer la retroalimentación esa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos percibiendo, queridos colegas, cuáles hacemos y qué nos falta para poder hacer las otras. ¿En qué está el kit del asunto? ¿En qué me doy cuenta que me falta para yo poder, por ejemplo, hacer una buena retroalimentación descriptiva o hacer una buena retroalimentación reflexiva? ¿Qué me falta todavía? Y como nos damos cuenta, procuro hacer la descriptiva, me dicen otros colegas, entonces, bien, esa es la idea. No se preocupen que tuvimos una baja, donde estoy, tuvimos una baja de luz y es por eso que se ha ido la transmisión, pero ahorita la retomamos, no se preocupen, tranquilos, sí. Se fue un momentito creo que ahora sí estamos, ¿ya me escuchan bien? Sí, acá tuve una baja de luz y se fue. ¿Estamos? Ok, perfecto. Ya estamos. Muy bien. Ya retornamos. Bueno, entonces, retomando, ya sabemos que existen 4 tipos de retroalimentación. Nuestro quehacer nos indica virar a lo que es la reflexiva, trabajar por llegar a ser una buena retroalimentación reflexiva, una buena retroalimentación descriptiva. Aquí me gustaría hacer un alto y ver si hay algunas preguntas, si hay algunas consultas, para poderlos escuchar también ustedes. Entonces yo abro el chat para que ustedes puedan hacer las consultas en este momento, pueden escribir que quisieran hacer, los leo, o si es que está todo claro y puedo continuar. Los estoy leyendo. Sí, 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 ya, perfecto. Sí, ya ahora sí, tanto en el Face como en el Zoom, ya nos podemos ver, nos podemos conectar bien. Sí. Les comentaba, les pedía que, si es que, antes de continuar la segunda parte de este webinar, haciendo repaso, hemos un poco ubicado qué es la retroalimentación, nos hemos dado cuenta cuál es su finalidad y que como docentes creo que todos hemos pasado por los 4 tipos. Muy bien, perfecto.
En la medida que vamos trabajando, vamos viendo. Yo he traído acá una variedad, una serie de ejemplos que creo yo pueden servir para diferentes áreas. Vamos a, entonces, vamos a ahora, ¿qué es importante para retroalimentar? Fuera de todo lo que hemos ya hablado, quisiera centrarme en esto. Cuando nosotros hacemos la retroalimentación, nosotros les pedimos a los chicos que hagan producciones o actuaciones, que son de proceso o que son finales, ¿no? Y lógicamente hay evidencias que empiezan así y como en un proceso de retroalimentación llegan a este nivel, llegan al siguiente nivel. Por lo tanto, yo hago la retroalimentación para que mi estudiante, con lo que yo le voy diciendo, pueda mejorar esa producción o esa actuación que yo le he planteado. Para que mi estudiante pueda realmente mejorar, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Qué es vital? Que yo tenga esos criterios de evaluación bastante claros. Y esos criterios de evaluación, lógicamente, yo los debo ubicar en un instrumento de evaluación. Llámese lista de cotejo, rúbrica, escala de evaluación, ficha de autoevaluación, ficha de evaluación, etc. Y yo veo qué tipo de instrumento es el que más me conviene cuando yo voy a hacer una retroalimentación. Y aquí también me quiero hacer un alto. A veces nosotros pensamos que la retroalimentación solamente la debe hacer el docente al estudiante, pero aquí hay un grosso error. Se ha comprobado que muchas veces la retroalimentación es más efectiva cuando lo hace un par, es decir, cuando lo hace un compañero. Pero para que un compañero pueda hacer una retroalimentación, para poderle decir a su compañero en qué está bien y en qué debe mejorar. Por eso es que cobra mucha importancia que cuando yo planteo mi sesión de aprendizaje, mi unidad de aprendizaje, mi experiencia de aprendizaje, yo tenga clara cuáles son mis propósitos de aprendizaje. Porque si yo tengo claridad en mis propósitos de aprendizaje, voy a tener claridad también en qué instrumento, en qué evidencia y cuáles son los criterios que yo voy a ir trabajando en cada sesión. Lógicamente, si yo veo la primera evidencia, es una evidencia de proceso. Cuando el chico empezó a hacer su trabajo, y es muy probable que el docente no haya utilizado una lista de cotejos, sino que haya utilizado una ficha de evaluación que le permitiera decir al chico de eso que tenía que hacer, hasta dónde avanzó y cómo lo avanzó. Y luego de haber dado esa primera retroalimentación, el estudiante haya finalmente entregado esta producción y ya ahí el docente, con todos los criterios que había planteado para esta evidencia, recién pueda calificar, pueda recién ponerle nota a esta evidencia. Por lo tanto, fíjense ustedes cuán importante es la retroalimentación para que mi estudiante se sienta satisfecho de su aprendizaje. Porque al final de todo un proceso va a haber una evidencia que me va a decir a mí qué tal lo hice. Y esa evidencia va a tener buenos resultados si ese estudiante ha tenido buenas retroalimentaciones, ya sea dadas por el docente, ya sea dadas por el mismo estudiante cuando hace una ficha de autoevaluación, o ya sea dado por el par cuando se trabaja una ficha de coevaluación. Entonces, fíjense qué importante es, cuán importante es que yo acompañe a mi estudiante. Por eso cuando se habla de la retroalimentación se dice que son oportunidades que se le dan al estudiante para que él pueda mejorar ese proceso de aprendizaje que él tiene. ¿Por qué? Porque la idea no es decirle al chico, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es un mapa mental sobre el COVID-19.
tus criterios de evaluación son estos y me lo entregas en un mes. Ah, perfecto, llega el mes y el chico te entrega. Ahí no ha habido retroalimentación. Por lo tanto, el pobre chico te va a entregar algo que pues va a ser como él lo entendió, ¿no? Pero si tú acompañas todo ese proceso de elaboración a través de la retroalimentación, porque van avanzando etapas de esa evidencia, entonces, cuando ese chico finalmente te entregue la evidencia final, va a tener un buen resultado. Gracias a tu apoyo y gracias a que él también, en función a tu apoyo, pudo corregir, pudo mejorar eso que tú finalmente vas a calificar y que a lo largo del proceso tú has ido evaluando, más no calificando. Eso es lo que te plantea la evaluación formativa y eso es lo que te plantea la retroalimentación. Para eso está hecho. Entonces, por eso es muy importante que yo como docente vea mis propósitos de aprendizaje con claridad. Vea hasta dónde quiero que llegue mi estudiante en esta competencia que yo estoy planteando. ¿Y qué voy a hacer para que ese chico pueda llegar? Lo que voy a hacer es primero decirle cómo es que quiero que haga esa evidencia, ¿no? Que le indique con claridad. Y lo que le indica con claridad a un estudiante, como es una evidencia, es cuando el estudiante tiene el instrumento con el que va a ser evaluado. Porque en el instrumento de evaluación, a ti te dice cómo debe quedar ese cuento, cómo debe quedar esa exposición, cómo que debe quedar esa infografía, esa batería de ejercicios, esa infografía, esa dramatización, esa oración, ese canto, ese debate. Entonces, es muy importante eso, por eso. Aquí me he querido detener un momento para que ustedes entiendan que es muy importante tener claro qué quiero que aprendan mis estudiantes. ¿Cuál es la evidencia con la que pretendo que ellos logren esos aprendizajes? ¿Qué instrumento me va a permitir acompañar a esa evidencia? Y en base a estos dos elementos, yo recolecto la evidencia, las interpreto, identifico las brechas porque ya tengo el instrumento y ahí sí, después de haber dado esto, ya retroalimento. Hago una buena retroalimentación porque en función a lo que he encontrado, en lo que me ha entregado, en función al instrumento, yo puedo señalar logros y dificultades, hacer las sugerencias, dar los andamiajes. Entonces, eso es muy importante, colegas. La retroalimentación se tiene que dar bajo estos preceptos, bajo estas condiciones. Si no, si las podemos dar, sí, sí las pueden dar, definitivamente, pero no van a ser tan efectivas, porque la idea es que nosotros cerremos este ciclo de evaluación formativa. Yo retroalimento, el chico ajusta, entrega una evidencia donde esa evidencia va a tener resultados positivos, va a tener calificaciones buenas, y así estoy cerrando esas brechas de aprendizaje. No las cerré, profesora, me he dado cuenta que de todos mis alumnos todavía hay 4 o 5, perfecto, porque los propósitos de aprendizaje son recurrentes, y por lo tanto, en la siguiente, volveré a seguir retroalimentando en eso que yo siento que todavía le falta a mi estudiante, y va a llegar un momento en que yo voy a cerrar esa brecha de aprendizaje. Ya va a estar óptimo mi estudiante. Y seguiré con los otros que todavía le falta fortalecer a mi estudiante. Entonces, eso es muy, muy importante. Exacto. Bien, Orlando, el estudiante tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer. Sí, Orlando, así es. El estudiante tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer eso que tú le has pedido que haga, eso que tú le has planteado en tu situación significativa, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga el chico? ¿Cómo es que cumpla el reto, chico? Eso tiene que quedar muy, muy claro para el chico. Bien, entonces, hechas estos aportes, ahora sí, vamos a compartir un poco las estrategias. Hay dos estrategias que se ha compartido mucho a través del Ministerio de Educación. El circuito de retroalimentación que plantea Rebeca Nichols, que yo creo que es bastante recurrente, pero que no está mal volverlo a repasar. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a entender cuál es su planteamiento. Rebeca Nichols plantea que cada vez que uno haga una retroalimentación, es importante ofrecerle preguntas al estudiante. Describir su trabajo como si tuvieras un espejo. Dices cómo está hecho su trabajo.
Valorar y celebrar lo que ha hecho bien. Darle sugerencias y ofrecerles andamiajes. Por ejemplo, ¿cómo es un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Cómo ofrezco preguntas? A este estudiante le han pedido que haga una propuesta para reducir la contaminación de las aguas. Entonces, el estudiante ha enviado la propuesta a la profesora y la profesora va a empezar este circuito haciéndole preguntas, tales como: ¿me cuentas cómo piensas realizar tu propuesta para reducir la contaminación de las aguas de tu localidad? Y el estudiante le dice: no, bueno, profesora, pienso trabajar mi propuesta tomando en cuenta la localidad de Caylloma, tenemos un gran problema de las aguas utilizadas. ¿Y cómo te diste cuenta de ese problema que tienes tú en tu comunidad con el agua? Y el estudiante pues le dirá: bueno, observado, nosotros no tenemos agua potable, tenemos la sequía, etc. Entonces, ojo, cuando empezamos este círculo de retroalimentación, es ver la evidencia, ver cómo está, y en función a ella, empezar a hacer preguntas. ¿Para qué? Para que el estudiante nos dé cuenta de cómo es que lo ha pensado hacer esa evidencia, de cómo es que él piensa que debe ser hecho eso. Una vez que hemos dejado que el estudiante nos pueda decir eso, entonces pasamos ya a describir el trabajo. Y lo importante de la descripción del trabajo es decirle de la manera más empática qué hemos encontrado. En este caso le dice, ¿no? Describiste muy bien el problema del agua de tu localidad. Definiste muy bien las causas, consecuencias del problema del agua. Tienes una buena propuesta para reducir la contaminación de las aguas del lago. Entonces, ojo, en base a las preguntas que le ha dado, en base a lo que ella ha realizado, ella empieza a decirle qué ha encontrado en ese trabajo. Todavía no le está diciendo lo bien o lo que le falta hacer. Simplemente le está diciendo qué encontró en el trabajo. ¿Qué encontró? Después de decirle qué encontró, ahí sí le va a celebrar los avances y los logros. Le va a valorar. Me doy cuenta que pudiste elaborar una propuesta para ayudar a solucionar el problema del agua de tu localidad, tal como planteamos al inicio el reto de aprendizaje. Felicitaciones. Pudiste darte cuenta cómo intervienen las personas de tu localidad para generar el problema que describes, identificando sus consecuencias. Muy buen trabajo. En el anterior le dijo lo que encontró. Aquí le señala qué es lo que él ha hecho bien. ¿Qué es lo que él ha hecho bien? En la siguiente ya le va a ofrecer sugerencias. ¿Por qué? Porque aquí no le va a decir exactamente esto lo has hecho mal, pero en base a las sugerencias, el estudiante se va a dar cuenta qué cuestiones que tiene que mejorar. Y fíjense cómo lo aborda. En este trabajo nos muestras cuánto aprendiste sobre la importancia del agua para la vida. Te sugiero que agregues cómo mejorar el uso sostenible del agua en tu localidad. Describiste con mucho detalle el problema del agua de tu localidad. Para completar tu trabajo, te sugiero que sistematices en un esquema tus ideas. Esto te ayudará a organizar los aspectos que tienes que tomar en cuenta en tu propuesta. Fíjense ustedes, le va diciendo lo que encontró y le va sugiriendo qué agregar. No le dice: en tu trabajo no encontré el uso sostenible, lo tienes que agregar. No, reconoce lo que ha encontrado en esa parte del trabajo y le sugiere. Fíjense ustedes que estas sugerencias hacen que el estudiante no se sienta tocado, no se sienta agredido. Al contrario, parte de lo que encontró le dice: esto está encaminado, pero podemos seguirlo encaminando si tú le agregas esto, si tú le incrementas esto, si tú es para el círculo de representación de radiocaniformes. Ahora, ¿cómo da los andamiajes? Cuando habla de los andamiajes, ¿qué es darle andamiajes? Es un trabajo similar que te puede ayudar para mejorar tu trabajo. Revisa, toma lo que te puede ayudar y continúa con tu trabajo. Fíjense, le da un trabajo que es similar. A lo mejor es un plan, es una propuesta, pero a lo mejor es una propuesta de contaminación de las aguas de su localidad, porque su localidad es Comas. A lo mejor le va a dar una propuesta de Magdalena del Mar. Pero ojo, el tener una propuesta parecida a la suya le va a permitir a él tener
más claridad qué es lo que le está diciendo la profesora que mejora. Entonces, ofrecer andamiaje, profesores, consiste en ofrecer bibliografía, en ofrecer ejemplos, lo que se le llama también, algunos dicen el modelaje. Te doy un modelo para que tú lo veas. Ya te he dicho en qué estás bien, ya te he dicho que puedes mejorar, pero creo que te falta revisar algo parecido a tu trabajo para que tú me entiendas completamente qué es lo que quiero que tú trabajes. Entonces, ojo, el ofrecer andamiajes amerita que el profesor seleccione bien qué tipo de andamiajes es que le va a dar al estudiante o a los estudiantes en general. Porque puedes ofrecer un andamiaje personal cuando es una retroalimentación personal o puedes ofrecer un andamiaje grupal cuando estás haciendo la retroalimentación para todo el grupo porque todos tienen el mismo problema. Entonces, eso es lo que nos plantea Rebeca Nichols. Aquí siento yo que nosotros nos tenemos que preparar mucho en cómo ofrecer las sugerencias y en esa búsqueda de andamiajes. Lo otro, ser totalmente precisos en cómo encontramos el trabajo y también ser muy precisos, escuetos, en decirle qué está bien en el trabajo. Ese es el circuito que nos plantea Rebeca Nichols como una estrategia para la vida. Con Rebeca tenemos a Daniel Wilson con su famosa escalera. Que si tú ves lo de Rebeca y ves lo de Wilson, son muy parecidos en realidad. Lo que Wilson te dice es, lo primero que tú tienes que hacer cuando haces la retroalimentación es clarificar. Y también utilizas preguntas para que tengas algunas dudas sobre ese trabajo. Tú a través de preguntas le puedas entender al chico qué es lo que te quiso poner en esto que te envió y que tú piensas que no lo entiendes o que no está bien. Entonces, es primero que te aclare a ti aquello que tú has comprendido bien de su trabajo. Una vez que tú le has hecho esas preguntas, tú le empiezas a decir todo lo que encontraste de positivo en su trabajo. Esas fortalezas, esos logros que tiene lo que te ha presentado. Después de eso, tú le expresas inquietudes, que lógicamente están relacionadas con aquello que tú sientes que tu estudiante tiene que mejorar, pues porque ahí hay una dificultad, ahí hay el logro, no lo entiende. Y finalmente, ya le haces sugerencias. Le vas dando pistas, le puedes dar también el andamiaje, que de alguna manera en las sugerencias está también lo que plantea Rebeca Nichols, pero de una manera positiva. Si nos damos cuenta, la escalera de Daniel Wilson trabaja mucho lo que son el elaborar buenas preguntas en las diferentes peldaños que tiene la escalera. Rebeca es mucho más descriptiva. Yo diría que Rebeca trabaja mucho más la retroalimentación descriptiva, mientras que Wilson trabaja más la retroalimentación por reflexión. Esa es la diferencia que yo encuentro entre ellos. Es que Rebeca tiene 5, Daniel tiene 4, y básicamente cuando tú revisas la escalera de Daniel Wilson son preguntas. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, definitivamente yo entiendo mejor cuando veo un ejemplo. Este es un ejemplo de un tríptico que le han pedido a un estudiante que haga sobre los tipos de lengua. La profesora ha recogido este tríptico, lo ha revisado a la luz de su instrumento de evaluación y va a tener la retroalimentación con su alumno. Y para aclarar, fíjense ustedes qué pregunta. Si tuvieras que implementar un poco más el tríptico, ¿qué añadirías? Y ojo, ¿y por qué le pregunta eso? Porque cuando la profesora ha revisado el tríptico, al tríptico le faltan partes. A nivel de estructura y a nivel de contenido le falta. Entonces la profesora no le dice a ella, no le dice, oye, te faltan partes, cuando aclara. Sino lo que le pregunta es, si tuvieras que implementar un poco más el tríptico, ¿qué añadirías? Y lógicamente la estudiante le va a decir, profesora, ¿sabe qué? Usted nos dijo que habían varios tipos de lenguaje, yo me faltan, he cogido 4, 5 y he puesto etcétera. Creo que podría agregar 2 más. Aparte, usted me dijo que el tríptico tendría que tener 6 carillas y yo solamente le he enviado 3 carillas.
Teníamos que contestar 5 preguntas, pero yo solamente le he puesto 4. Fíjate, ¿ah? Ya ella le está diciendo y también le está explicando por qué no ha enviado todo el trabajo. Luego la profesora valora, te felicito, dice, interesante tríptico que nos permite conocer en síntesis los problemas y riesgos que atraviesan las lenguas originarias. Le está señalando qué es lo que está bien y por qué está bien. Luego, lógicamente, ya hay que decirle qué es lo que tiene que mejorar. Le expresa las inquietudes. Dice, en relación a la respuesta de la primera pregunta, ¿qué consecuencias traería consigo la extinción de un idioma? ¿Por qué crees que las personas rechazan a las lenguas originarias? No le estoy diciendo que falta completar, le estoy diciendo con una pregunta que efectivamente eso que ha contestado está incompleto. ¿Crees que el tríptico contiene la información básica acerca de las lenguas originarias? Con eso también, con la respuesta que le dé el estudiante, la profesora le va a decir, te has dado cuenta que te falta trabajar más en la Xaninca y el Aymara, ¿no es cierto? ¿Qué le faltaría agregar a la Xaninca y al Aymara? Fíjense, en base a preguntas. Y finalmente las sugerencias. Sería importante completar la tarea enviando el anverso del tríptico y agregar un dibujo o foto para ilustrar. Lógicamente las sugerencias parten un poco de todo lo que yo ya he conversado con estudiantes y lo que yo he visto también que les falta. Y ya en este momento, cuando ella se ha dado cuenta qué tiene, qué le falta, qué tiene que mejorar, yo ya con mayor fuerza puedo decirle, oye, sería importante que me mandes lo que le falta a tu tríptico y también si te has dado cuenta, por lo que hemos conversado, un tríptico debe tener imágenes, debe acompañar imágenes, ¿no? También agregan eso. Fíjense ustedes que a diferencia de Rebeca, Rebeca es mucho más descriptiva. En cambio, cuando tú utilizas a Wilson, tú te pules mucho en el trabajo de preguntas. ¿Para qué? Para escuchar respuestas que le permitan al estudiante decir, sí, profesora, me faltó esto, le voy a agregar esto, y que a ti te dé oportunidad para que puedas dar los andamiajes. Podrías revisar esto, podrías leer esta página, podríamos consultar con este libro, te sugiero que realices esta actividad para que refuerces lo que te falta. Entonces, a través de preguntas, yo voy reforzando lo que el estudiante necesita. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Me gustaría, si es que hay alguna pregunta. Ya hemos visto 2 estrategias, el circuito de Rebeca y la escalera de Daniel Wilson. Ahora, fíjate tú cómo lo haces, ¿no? Si tú tienes tu evidencia, ¿cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho más como Wilson o lo has hecho más como Rebeca? Ahora, este podría ser también, una colega me dice, un ejemplo de religión. Ustedes en el área de religión también suelen dejar trípticos, ¿no? Pueden hacer los trípticos de la Semana Santa y lógicamente, en función a sus criterios, ustedes podrían utilizar preguntas de reflexión que les permitan hacer. Ahora, ojo, las preguntas tienen que ver mucho con los criterios que yo le he propuesto a mi estudiante, que voy a evaluar esa evidencia que me envía, ¿no? Y las preguntas están un poco dadas a tomar en cuenta esos criterios. Yo voy a preguntar en función a lo que le he pedido que mi estudiante haga. Claro, sí, sí, profesor José. El estudiante sí, tiene que reflexionar su aprendizaje partiendo de su error para mejorar y evidenciar sus aciertos. Es cierto, pero hay formas de enseñarle su error. A veces nosotros cuando hablamos del error es parte del aprendizaje, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero es cómo es que se le plantea ese error, ¿no? Porque qué diferente es que a través de preguntas el chico se dé cuenta de su error o de frente decirle, está mal acá y tienes que hacer eso. Nosotros nomás como docentes cuando entregamos nuestra unidad o entregamos nuestra sesión y luego nuestro coordinador nos manda la retroalimentación y de frente nos dice básicamente esto está mal, esto está mal, hay que corregir, hay que corregir. Fíjense ustedes el impacto a que lo haga por el otro lado, a que a lo mejor a través de alguna pregunta nos puedan decir, hacer caer en cuenta de cuál es nuestro error. Entonces, eso también es muy importante.
Trabajar el error con los chicos, bien. Reflexionar sobre ese error, sí. Pero hay que saber cómo es que el estudiante puede darse cuenta y puede reflexionar del error que ha cometido en su proceso de aprendizaje. Y para eso, como el profesor José lo dice, el docente es el que guía, media y acompaña. Gracias. No sé si hasta acá hay otra consulta. ¿Hay alguna duda de estas dos estrategias de retroalimentación? Bien. Entonces, continuamos. Existe otra estrategia, que es la estrategia SET. La estrategia SET nos dice seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer. Es una estrategia cortita, corta, pequeña, pero muy, muy importante. Y que lógicamente todas las que vamos a ver tienen su base tanto en lo que ha planteado Nicobi como Wilson. La estrategia SET, ¿qué te propone? Te propone trabajar 3 componentes básicos cuando tú des una retroalimentación. Decirle a tu estudiante qué tiene que seguir haciendo, qué es lo que está bien, qué es lo que tiene que pensar a hacer, porque eso es lo que tiene que corregir, y qué es lo que tiene que dejar de hacer. Definitivamente eso no le ayuda. Cuando yo planteo en mi retroalimentación el seguir haciendo, yo tengo que explicar a mi estudiante aquello que ha hecho bien, todas las fortalezas que he encontrado en esa evidencia. Valoro el trabajo, valoro lo que ha hecho, veo el esfuerzo de mi estudiante y lo hago de manera explícita. Cuando yo planteo el empezar a hacer, también tengo que ser detallista. Tengo que explicar qué es lo que le recomiendo yo para que él mejore su trabajo. ¿Qué debe implementar? Tengo que explicarle bien. Si yo le digo, debes mejorar la ortografía, ya, pero ¿qué es de mejorar la ortografía, no? ¿Qué es de mejorar la ortografía y qué andamiaje puedo darle yo para que él pueda mejorar la ortografía? ¿Y qué parte de la ortografía, que es bien grande? Dejar de hacer. Ahí es donde yo le tengo que señalar qué es lo que ya no debería hacer, porque eso afecta su trabajo. Entonces, no es simplemente decirle, deja de repetir 50 veces la palabra más y lo dejo ahí. No. Si yo le digo, deberías evitar repetir muchas veces la palabra más, y le explico por qué no. Porque esto ocasiona que tu texto se vea muy repetitivo y se confundan las ideas. Podrías agregarle otros conectores y le señalo. Entonces, ojo, el ser te plantea qué debes seguir haciendo, qué recomendaciones te doy y qué cosas ya no hagas, y te explico por qué no las debes hacer. ¿Por qué no las debes hacer? Vamos a ver un ejemplo. Este es un texto que ha escrito Melanie y el profesor le ha planteado la siguiente retroalimentación. Le dice al estudiante que ya tiene el primer borrador de su texto. De su texto tiene 3 párrafos y en ella describe sus datos personales, sus características físicas, sus cualidades y sus retos. El lenguaje es muy familiar y respetuoso, utilizas puntos seguidos para separar oraciones. Es un buen avance. Ahí le estoy diciendo qué es lo que ha hecho bien. Ahora, ¿qué tiene que empezar haciendo? Le dice, ahora cuéntame, ¿hay algún aspecto de tu planificación que no has considerado en el texto? ¿Por qué? ¿En qué parte de la redacción tuviste alguna dificultad? ¿Qué crees que podrías mejorar? Te sugiero incorporar los aspectos de tu planificación que no has considerado. Creativa, juguetona, chistosa e inteligente, y decir por qué crees que eres así. Entonces, en el empezar a hacer que el profesor parte de algunas preguntas para que ella recuerde ese proceso antes de llegar a este texto, y luego ya le da la sugerencia y le dice
qué es lo que podría hacer. Y finalmente le dice, ¿no? Recuerda que habíamos conversado que después de punto seguido se escribe con mayúsculas. Le está señalando qué es lo que no ha hecho bien y le está diciendo que de alguna manera que recuerde, ¿no? Que ya ellos habían conversado que después de punto seguido se debe escribir con mayúsculas. Y que por favor lo ejecute. Se ha centrado en ser bastante escueto, es bastante preciso. Y aquí ha señalado lo que para él considera lo más relevante y lo que debería trabajar este estudiante con respecto a la evidencia que ha entregado. Si ustedes se dan cuenta, profesores, algunos me decían, profesora Jessica, cuando uno hace la reglamentación tiene que enunciar todo lo bueno y todos los errores. No, tú tienes que priorizar, porque dime, hay evidencias que tienen muchas fallas, pero de ahí tú tienes que elegir qué es lo más resaltante en función a tus criterios de evaluación, qué es lo que va a ayudar realmente a tu estudiante. Porque imagínate, tú señalas 10 errores para que el estudiante pueda corregir 10 errores en 2 o 3 días o en una semana, no va a ser complicado, va a ser complicado y la va a olvidar. Es importante que tú señales lo que tú consideras prioritario en eso que tú has considerado los criterios de evaluación. Aquí el profesor ha considerado, por ejemplo, en lo que tiene que poner mucha atención es que hay aspectos que son relevantes para saber cómo es este estudiante que no los ha colocado y que para él sí. Ha dejado de lado, por ejemplo, a lo mejor el recalcar el uso de la coma. ¿Por qué? Porque ahorita a él no le interesa en realidad trabajar esa parte de la gramática, sino lo que a él le interesa es que ese párrafo tenga coherencia, esté completo de ideas, ¿no? Entonces está trabajando la coherencia de ideas. La cohesión todavía no la está haciendo porque siente que para el caso de Melanie y Carla es más importante priorizar eso. Lo otro, ¿no? A lo mejor también hay que recomendarle a este estudiante que podría escribir de manera más legible, ¿no? Porque la verdad es que hay partes que no se deben entender. Pero en este caso, el profesor lo que le está incidiendo es el uso de la mayúscula. Eso es algo que tiene que recordar cada vez que ella utiliza ese punto, ¿no? Que lo está olvidando. Está olvidando que cada vez que después puntos tiene que empezar ella con mayúsculas. Entonces, para él es una prioridad, porque probablemente dentro de todos los signos de puntuación, si puede haber estado enseñando el punto y la coma, él está priorizando, en este caso, el uso del punto, y sobre todo un tipo de punto. Entonces, esa es la estrategia C. ¿Qué debe seguir haciendo? ¿Qué debe empezar a hacer? ¿Y qué debe dejar de hacer después? Tú puedes hacer esa estrategia de forma oral o de forma escrita. Lo puedes trabajar de forma individual o de forma grupal. Si todos tienen el mismo problema que Melanie, puedes hacer una representación para todos, de manera general, porque todos tienen lo mismo. ¿O te has dado cuenta de que todos tus estudiantes, pues, tienen estas mismas dificultades? Y entonces haces una retroalimentación para todos ellos. Eso es un poco lo que tú vas encontrando cuando recopilas tus evidencias. Bien, sigamos entonces. Gracias, Orlando. Estoy diciendo que todo está claro. Ahora continuamos con la siguiente estrategia. Ya hemos visto hasta el momento 3. Vamos ahora a conocer la estrategia o refrescar, si es que ya la conocemos, las estrellas y escaleras. De las estrellas y escaleras tú debes saber que generalmente se le entrega en este formato. Te hace una hojita donde tú pones estrellas y pones este símbolo de escalerita. La estrella es donde señalas los puntos fuertes que has encontrado en lo que te ha enviado tu estrellante, en lo que has escuchado, y los puntos que se necesitan mejorar es aquello que el estudiante debe mejorar de lo que te ha enviado. Bien, ahora, como lo he mencionado, ¿no? Te permite básicamente valorar los logros y te permite hacer comentarios con recomendación. Es muy importante que esta escalera, al igual que SET, al igual que la escalera de Wilson, tú plantees de alguna manera preguntas para que el estudiante vaya cayendo en cuenta de eso que tiene que mejorar. Eso se recomienda mucho. Cuando trabajemos retroalimentación,
No hagamos que todo lo digamos nosotros. A lo mejor planteemos preguntas que le permitan al estudiante decir, uy, ya, a través de esta pregunta, la respuesta, tengo que aumentar esto, me olvidé de colocar esto, tengo que quitar esto. Entonces, es importante siempre trabajar estos dos tipos de retroalimentación, tanto la descriptiva como la reflexiva. Ya en la reflexión, a veces solamente utilizamos preguntas, pero yo siento que es muy importante combinar ambas. Y las estrellas y escaleras te pide eso, que tú combines la descripción y también que implementes la reflexiva a base de preguntas potentes. Vamos a ver un ejemplo, a ver si nos ayuda el ejemplo a entender. Esta es una tabla, este es un cuadro que les ha pedido, que le han pedido a este estudiante, donde le dice que proponga acciones basadas en los derechos humanos que aportan al bien común. Le ha pedido que complete este cuadro. El estudiante ha hecho su evidencia, se la ha enviado a su profesor y él ha trabajado las estrellas del siguiente modo. Aquí está el formato. Generalmente siempre el profesor, que cuando utilice esto, se les pide que siempre le pongan estrellita y le pongan escalera. Eso no lo olviden de colocar. ¿Y qué te piden? En las estrellas, ¿qué le dice el docente al estudiante? Has elaborado un cuadro muy didáctico que sintetiza el problema de los migrantes nacionales por regresar a sus regiones. Felicitaciones. Has relacionado algunos aspectos de manera concreta y pertinente. Muy bien. Ahí, por ejemplo, en esta recomendación, has relacionado algunos aspectos de manera concreta y pertinente. Ahí le faltaría decir cuáles son esos aspectos. Señalar mejor, para que sea más potente esta recomendación. Ahora, ¿qué le dice en las escaleras? Primero le pregunto, ¿qué aspecto podrías agregar al cuadro? ¿Podrías considerarse dentro de esas alternativas a los migrantes extranjeros? Parte de preguntas, para que él vaya viendo su trabajo y vaya diciendo, me ha faltado un tercer aspecto, solamente he colocado dos, me podría faltar uno. A los migrantes extranjeros no los había considerado solamente de la región, nacionales. Ya, muy bien. Podría ser. Luego, le plantea otra pregunta. ¿Podrías averiguar el impacto económico de la migración externa, si fue positiva o negativa? ¿Por qué? Claro, le doy la segunda donde le digo, ¿podrías trabajar con los migrantes extranjeros en aras de que él diga, oye, sí, solamente he visto a los nacionales, mi trabajo podría ser más completo si abordo a los extranjeros? Si esa es la respuesta que podría dar el alumno, entonces ahí le dice, ¿y podrías averiguar el impacto económico? Como que ya le está delimitando, ¿no? Sobre todo, si vas a trabajar al migrante extranjero, ve el impacto económico, si eso ha sido positivo o ha sido negativo. Y le da el andamiaje. Explicar el artículo 7 de la Ley de Inmigración, decreto legislativo 1350. Le da el andamiaje, le dice, oye, podrías, para hacer esto, podrías explicar con este artículo. Ustedes se dan cuenta, ha cogido lo que él ha considerado más elemental para trabajar la retroalimentación. Pueden haber muchos aspectos más que pueden estar bien con estrellita o podrían ser mejorados con las escaleras. Pero en este caso, el profesor ha priorizado esto en el trabajo. Y eso es lo que yo les recomiendo. Cuando ustedes vayan trabajando las producciones y las actuaciones con sus estudiantes y tengan que hacer las retroalimentaciones, ustedes vean en función a sus criterios de evaluación qué es lo que tendrían que priorizar con ese estudiante o con su grupo de estudiantes. Porque no les va a dar la vida para poder retroalimentar todo lo positivo o todo lo que les falta mejorar a los estudiantes. Entonces, ahí mucho cuidado en cómo abordan la retroalimentación. Bien, continuamos. El trabajo de detective. Esta estrategia generalmente se trabaja con el grupo completo de estudiantes y se trabaja de manera sincrónica. Las anteriores las puedes trabajar de manera sincrónica o de manera asincrónica, pero el trabajo de detective se te recomienda trabajarlo de manera sincrónica. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con los estudiantes y en la medida que van
trabajando lo que tú les has pedido, tú empiezas a revisar lo que están trabajando y empiezas a encontrar probables errores. Y es aquí donde tú aprovechas eso y haces la retroalimentación para todo el grupo, porque te das cuenta que ese error es muy frecuente en la mayoría de ellos. Por ejemplo, un profesor les ha pedido a los chicos que redacten un correo electrónico a su director para informarle la propuesta de los estudiantes del aula para elegir a los representantes del consejo estudiantil. Al revisar la propuesta de uno de los grupos de estudiantes, él identifica un error de concordancia gramatical. Decide cerrar el párrafo que lo contiene y les dice: en este párrafo hay un error en el que dos palabras seguidas no guardan concordancia. Fíjense, ¿eh? Les dice, en este párrafo, a partir de esta consigna, ¿qué hacen los estudiantes? Van a revisar sus escritos y van a conversar acerca de dónde puede encontrarse el error y finalmente se van a poner de acuerdo y lo van a corregir. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta del trabajo de detective, el profesor encuentra el error, el profesor lo señala y quienes se encuentran y quienes se retroalimentan son los mismos chicos. Y el profesor media este tipo de retroalimentación. Entonces, por eso les decía, ¿no?, que la retroalimentación es permanente. No necesariamente se da cuando yo recojo la evidencia y me la llevo. No. Tú, en tu clase sincrónica que tienes, porque los chicos van trabajando lo que tú les has pedido y vas tú observando, tú puedes hacer la retroalimentación en ese momento. Es una retroalimentación informal, es cierto. Es una retroalimentación grupal, es cierto, pero la estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que el estudiante corrija de inmediato algo que no está bien. O también que pueda reconocer algo que está correcto. Porque yo siento que el trabajo de detective no solamente podrían ustedes utilizarlo para señalar errores. También el trabajo de detective te puede servir cuando tú encuentras que todos tienen algo positivo, pues poder servir como un modelo para que ellos vean que hay muchos avances en lo que están haciendo. Entonces, generalmente se ha pedido que esta estrategia se utilice para los errores, pero considero que en algún momento yo la he trabajado también para ver lo positivo que tienen los chicos y que se expliquen ellos por qué esa parte está bien hecha. ¿Por qué digo yo que esa oración, ese párrafo que han construido es coherente y cohesionado? ¿Por qué está con claridad puesto el tema? Entonces, yo particularmente el trabajo de detective no solamente lo trabajo para que ellos mejoren un error, sino también para que ellos se den cuenta por qué lo que están haciendo está bien hecho. ¿Okay? Bien, profesores. Ahora dejo el espacio para que podamos compartir y hacer preguntas hasta este momento. ¿Qué es lo que han podido rescatar? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Tenemos estos 15 minutos para poder conversar, tener un diálogo. Y el chat está abierto para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda. Bien, entonces hemos visto más de cuatro estrategias, ¿no?, para poder trabajar la representación. El circuito de Rebecca Nicole, la escalera, set, estrellas y escaleras, y el trabajo de detective. 5 estrategias que ustedes pueden implementar con cada uno de sus estudiantes. Yo voy a dejar de compartir para un poco ya podernos mirar y poder ahora sí entablar un diálogo que podemos trabajar a través del chat. Díganme ustedes si hay alguna consulta, algún comentario, después de haber observado todo lo que implica
hacer una retroalimentación con nuestros estudiantes. Los escucho, entonces, los leo entonces en este momento. Leo lo que dicen en el Face y leo lo que dicen en el chat. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué estrategia nos sugiere? A ver, Mari, ¿qué estrategia nos sugiere para orientar al estudiante poder adaptarse al proceso de retroalimentación? Yo generalmente cuando he empezado el trabajo de retroalimentación con mis chicos, he partido de lo que es el detective y las estrellas y escaleras. Es lo que me ha resultado más sencillo. Sobre todo, ¿por qué? Porque el detective lo hago cuando estoy con ellos, de forma directa, ¿no? De forma sincrónica. Es más directa, es más divertida, lo podemos ver todos juntos, lo podemos trabajar en grupos, en plenario, y es mucho más potente. La otra que he trabajado mucho para inicio son las escaleras y las estrellas. ¿Por qué? Porque el solo entregarles el formatito donde pongo yo estrellitas y pongo la escalera, como que los motiva. Siento yo que los chicos se motivan mucho cuando ven sus estrellitas y dicen, oye, todos tenemos estrellitas, o sea, todos hemos hecho algo bien en este caso. Y también, ¿no? Cuando pongo las escaleras, las sugerencias que les doy son cuestiones muy concretas, muy específicas. Yo, por ejemplo, no les suelo poner, investiga más. No. Yo generalmente les suelo colocar el link o el libro. Es más, hasta a veces les señalo la página incluso, ¿no? Y si les mando un link, les digo, de este link, por favor, revisa este subcapítulo. O de este blog, quiero que vayas a esta parte. Bien, Gloria, claro, sí, en el caso de inicial, cuando se trabaja la retroalimentación con inicial, siempre la retroalimentación se da, los planteamientos para la retroalimentación inicial es darle la retroalimentación al papá, sobre todo cuando es bastante pequeñito, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un niñito de 5 años, sí podemos trabajar con él directamente, pero ojo, sí es importante que esté la presencia paterna, que siempre haya un acompañante para que también escuche lo que la maestra le está diciendo. Cuando son más pequeños, generalmente se recomienda trabajar la retroalimentación con los padres. Básicamente, y claro, ¿no? Con los padres, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de horarios, generalmente se les graba en audios para que se los puedan enviar, o se acuerda con ellos un espacio corto para que pueda conversar con ellos. También las profesoras suelen utilizar sus reuniones con padres de familia para poder hacer las retroalimentaciones cuando ven que todos los niños tienen los mismos logros y tienen las mismas dificultades. Bueno, acá hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Qué es lo recomendable de la retroalimentación antes de evaluación parcial o después? Yo, la verdad, la retroalimentación es permanente. La retroalimentación la que he tratado no solamente es para el ámbito de la base, es también para la universitaria. O sea, nosotros como docentes universitarios tenemos que hacer permanente retroalimentación con nuestros estudiantes. Es antes y es después. Es permanente. Entonces, ahora, también todo depende de cómo está estructurada la universidad. Nosotros, por ejemplo, en la UAR solemos, la retroalimentación de nosotros acá en la universidad es permanente. O sea, los chicos van avanzando las evidencias que hemos acordado con ellos y nosotros vamos retroalimentando esas evidencias.
y es por eso que yo les decía, ¿no? Que generalmente cuando tú trabajas con una retroalimentación permanente, tú al final, cuando llegas a recoger esa evidencia final y la vas a calificar, los resultados son buenos, porque el estudiante ha tenido la oportunidad de ir mejorando cada vez que ha recibido una retroalimentación. Esa es la idea de trabajar la retroalimentación. Y por eso es que hay que un poco quitarnos de la cabeza que la retroalimentación solamente tendría que ser cuando, bueno, me llevo la evidencia, le doy la retroalimentación, ya lo califico, le doy la retroalimentación y bueno, ¿no? Esperando que el próximo trabajo mejore. No, la idea es que esa evidencia que el chico ha ido trabajando en el proceso haya recibido retroalimentación. Por eso, yo vuelvo a sugerir también que no nos podemos llenar de evidencia. O sea, ustedes vean cuántas evidencias son las que realmente el estudiante puede trabajar para lograr esos propósitos de aprendizaje y que puede recibir retroalimentación. Una cosa son actividades, ¿no? Y otra cosa son esas actuaciones o producciones que nosotros vamos a evaluar y vamos a calificar. Y también qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Entonces, eso es bastante, esta tarea de retroalimentación también es importante hacerla porque si nosotros retroalimentamos a nuestros estudiantes, nos vamos a también dar cuenta qué es lo que tenemos que mejorar nosotros en nuestra enseñanza. Porque no necesariamente que el estudiante no avance solamente de responsabilidad de él o porque pues no le interesa, que sino también muchas veces es porque lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando nosotros no es lo más pertinente para ese tipo de estudiante, para ese curso, para ese ciclo, para ese grado, ¿no? Entonces, la retroalimentación, cuando uno empieza a revisar esas producciones, uno como docente tiene que también tener ese espacio de decir, a ver, si esto no está funcionando, pues reviso yo y digo, a ver, ¿qué puedo hacer? La estrategia está mal planteada, el recurso no funciona, es el enfoque el que no está funcionando, es el tipo de material, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Yo también, ¿no? Yo también voy haciendo los ajustes en ese proceso de retroalimentación. Hay preguntas claves para hacer una retroalimentación. Yo, más que preguntas claves, yo les diría que si ustedes tienen claro cuáles son sus criterios de evaluación, esos criterios de evaluación les van a permitir a ustedes elaborar esas preguntas claves. Porque, ojo, es muy diferente un área de religión a un área de matemáticas. Las competencias son diferentes, las capacidades son otras. Por lo tanto, yo a lo mejor tanto religión como matemática van a utilizar la rúbrica, pero a nivel de criterios de evaluación no van a ser los mismos criterios. Y eso, en función de esos criterios, es donde yo elaboro esas preguntas. Porque las preguntas que yo haga están en función a lo que yo quiero evaluar de un estudiante. Y cuando yo hago la retroalimentación, cuando yo hago las sugerencias, doy los andamiajes, están en función a qué es lo que mi estudiante tiene que mejorar para que llegue a cumplir todos los criterios que yo he puesto en mi instrumento, ¿no? Es la guía que le permite a mi estudiante poder llegar a entregarme algo satisfactorio. Por lo tanto, como les digo, yo no me atrevería a darles preguntas claves. Lo que sí les recordaría es que el estudiante tiene que saber dónde está, cómo está en eso, a dónde tiene que llegar y qué es lo que tiene que hacer para llegar a eso, ¿no? Creo que ese círculo que yo les he presentado de la evaluación formativa es muy, muy importante cuando nosotros trabajamos la evaluación formativa y la retroalimentación. Saber dónde estoy, a dónde quiero llegar, cómo debo llegar, qué tengo que hacer para llegar a eso, ¿no? Y cómo voy verificando que realmente estoy logrando lo que se me planteó como meta de aprendizaje. Por lo tanto, es una continua revisión, tanto del estudiante como del docente, ¿no? De ver si realmente estamos llegando a esos logros.
estamos logrando a eso que yo me planteé. Por eso, ustedes, por ejemplo, ahora ya han empezado en los colegios y en las universidades. En las universidades estamos próximos a empezar los ciclos. Y en los colegios ya hemos empezado este semestre. Y nos hemos planteado metas de aprendizaje. Y también al plantearnos metas de aprendizaje, es importante saber qué les hemos pedido a esos chicos hacer para que nos demuestren que van a conseguir la meta de aprendizaje. Y eso que yo le pido al chico definitivamente responde a un instrumento de evaluación que es de alguna manera el timón que tiene mi estudiante y que tengo yo para saber cómo tiene que estar. Eso que va a trabajar y que al final me va a entregar y que al final yo voy a calificar. Entonces, ahí es clave que ustedes tengan bien hechos esos criterios de evaluación dados a un instrumento de evaluación y que responda pues a esa evidencia que yo voy a recoger. Porque a veces resulta que hay un divorcio. Yo le pido una evidencia y cuando reviso los criterios de evaluación que están en el instrumento de evaluación, no combinan. ¿Por qué? Porque a veces suelo dar la evidencia y hago el instrumento de evaluación sin dar la evidencia que les he propuesto. Y entonces ahí no calza. Entonces, cuando ustedes programen, es importante desde su programación que vean cuál es la evidencia y que esa evidencia realmente recoja esos propósitos de aprendizaje que tú te estás planteando. Y que sean tan claros que el estudiante, con ese instrumento que tú le vas a dar, el estudiante pueda trabajar de manera autónoma. Porque eso es un poco lo que se nos está planteando en la competencia transversal, que es gestiona su aprendizaje, ¿no? Que el chico, después de saber en qué está bien y en qué no está bien, él pueda elegir las estrategias, los recursos para poder mejorar. Eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Y cada área, como les digo, es bastante particular. ¿Compartimos instrumentos? Sí, todos podemos utilizar los diferentes instrumentos. Todos podemos utilizar las diferentes estrategias. Todos podemos utilizar las diferentes estrategias. Podemos tener hasta evidencias comunes, ¿no? Porque muchos trabajan infografías, muchos trabajan exposiciones, pero los criterios de evaluación no van a ser los mismos. Profesora Jessica, pero a lo mejor yo en religión voy a hacer una exposición y hay algunos criterios en común que compartimos con comunicación. Es cierto, pero hay criterios que son propios del área, que no los tiene comunicación y que no los va a poner comunicación, pero sí los tiene que poner religión. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Creo que de alguna manera dado a conocer lo que ustedes han estado planteando. Bien, colegas, estimados participantes, entonces, sí, profesora Judith, yo creo que lo que usted plantea es muy cierto. Hay retroalimentaciones que no necesariamente las tiene que hacer de manera individual. Ya hay retroalimentaciones que uno las puede hacer de manera grupal. Eso va a depender mucho de cómo es que llegan las evidencias que ustedes están recogiendo o que están trabajando sincrónicamente o asincrónicamente con sus estudiantes. ¿Y hay una necesidad de hacer las dos? Sí. Ahora, hay muchas instituciones que combinan. Yo sé que dentro del horario de los docentes, por ejemplo, han puesto como parte de esas sesiones que dan espacios para hacer esas retroalimentaciones de manera sincrónica. Como también les han puesto en algunas instituciones un horario para decir, en este horario tienes que hacer la retroalimentación asincrónica de lo que te han enviado los chicos. Entonces, cada colegio, cada institución en realidad está manejando de la mejor manera que cree esto de trabajar la retroalimentación. Bien, muchas gracias. Les estoy mandando a través del chat un formulario. Por favor, llénenlos antes de irse. Se los voy a agradecer mucho.
Les agradezco mucho su participación. Ha sido un gusto de verdad estar con ustedes esta noche. Y así como hemos sido muy puntuales en empezar, también somos muy puntuales en concluir. Agradezco mucho a la universidad por la oportunidad que me ha dado. Les agradezco mucho por su participación. Espero contar con ustedes el día de mañana. Mañana va a ser una actividad mucho más interactiva porque mañana es trabajar lo que son las herramientas y estrategias digitales que les puedan a ustedes ayudar para todas las áreas, en realidad, y para todos los niveles y para todos los ciclos. Vamos a ver, Dios mediante, hasta qué herramientas y estrategias podemos avanzar, porque la idea es que ustedes mañana puedan producir sus herramientas en función a las áreas que ustedes trabajan. Muchas gracias. Entonces, vuelvo a decir, ahí está el formulario, por favor, llénenlo, denle un clic al formulario, llénenlo, por favor, para nosotros es importante recabar esa información que les estamos planteando en ese formulario. Yo les agradezco mucho en nombre de la Universidad Antonio Luis de Montoya y de la Escuela de Educación. Les agradecemos por su participación. Muchos besos, muchos abrazos. Ahí les están colocando las redes por las cuales nos pueden seguir. Tenemos nuestro Face, tenemos nuestra página. Y un gusto ver a varias personas que conozco y que me siento muy, muy honrada con su presencia. Muchas gracias, muchas gracias a todos.